Petro versus el procurador. Ha sido un daño permanente para el país la lucha de poderes en la democracia colombiana. Por una parte, el actual alcalde de la capital, Gustavo Petro, y por el otro, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez. Desde que se posesionó el burgomaestre capitalino, ha tenido varios desacuerdos con personalidades públicas, como ministros, concejales, hasta con el mismo presidente de la República. Pero para continuar, hagamos una breve reseña sobre estos dos pesos pesados de la política. Antecedentes. Gustavo Petro fue militante del desaparecido grupo guerrillero M-19 durante el año de 1990 y 1991. También fue agregado del gobierno en Bélgica. Posteriormente, fue senador de la República por el Partido del Polo Democrático, recordando que fue uno de los principales denunciantes del carrusel de la contratación en Colombia. En el año 2009 se retiró para aspirar a la presidencia de la República, pero no llegó a ocupar este cargo. Sin embargo, un año después se convirtió en el alcalde de Bogotá, cargo que ocupa actualmente. Alejandro Ordóñez fue presidente de las Juventudes Departamentales del Partido Conservador Colombiano. Posteriormente, se dedicó a la docencia en Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Para el año de 1989 fue nombrado como juez en un tribunal de Bucaramanga. Ahí empieza su carrera política en firme. Luego se convirtió en magistrado y posteriormente presidente del Tribunal Administrativo de Santander. En el año 2009 fue nombrado como Procurador General de la Nación por el periodo 2009-2012 y ese mismo año buscó su reelección y tras obtenerla ejercerá este cargo hasta el año 2017. Gustavo Petro en su gobierno ha tenido la intención de acabar con el llamado clientelismo que afecta profundamente la política colombiana. Para esto ha tomado decisiones que han generado gran polémica, como por ejemplo rebaja al precio del pasaje en el sistema integrado de transporte público, cierre permanente de la Plaza de Toros de la Santa María en Bogotá, compra de carros compactadores de basura en estado precario y el cambio total en el esquema en la recolección de basuras. Este último es el que tiene al borde de la suspensión o destitución del cargo de alcalde de Bogotá. La Procuraduría General de la Nación en cabeza de Alejandro Ordóñez tiene como uno de sus fines principales, abro comillas, en su obligación, velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a servicios públicos y lo hace a través de tres funciones misionales principales. Tiene funciones preventivas, tiene funciones de intervención y funciones disciplinarias. Tiene la potestad de sancionar alcaldes y gobernadores si su desempeño durante el cargo ha sido eficiente, cierro comillas. Para el 28 de diciembre del año 2012, Petro cometió el mayor error en su administración y fue iniciar el nuevo esquema de recolección de basuras improvisadamente, dejando a la ciudad al borde de una emergencia sanitaria, porque no se contaba con los suficientes operarios para la cobertura del casco urbano y la forma de recolección era en volquetas y no en carros de basura como los que se usaban anteriormente con los contratistas anteriores. Petro alegaba que los contratistas de las basuras Aseo Capital y Aguas de Bogotá se estaban quedando con un dinero muy alto y defendía que con un nuevo sistema se podría ahorrar bastante presupuesto a la ciudad. Sin embargo, lo que la Procuraduría juzga es el caos que vivió la ciudad por culpa de su improvisación política. El cuestionamiento de Petro al procurador viene desde el momento en que éste aspiró a su reelección, defendiendo que era inconstitucional aspirar a un segundo mandato. Desde ahí ha habido declaraciones fuertes en los medios de comunicación para ambas partes. Si hablamos de un futuro, tendríamos que decir que Petro tiene las de perder, como se dice popularmente, porque la Constitución le da potestad al procurador y a la Procuraduría de destituir alcaldes y gobernadores, siempre y cuando se tenga una justificación válida. Petro puede alegar que son persecuciones por su calidad de exguerrillero y de militante de la izquierda política, pero es curioso que Petro alegue democracia al defender que fue elegido por voto popular, pero por otra parte presente una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para darle nulidad a un proceso que no ha culminado aún. Hay dos versiones de las posibles sanciones que aplicaría la Procuraduría y son, abro comillas, destitución del mandatario acompañada por una inhabilidad que supondría su muerte política. El otro sugiere su suspensión temporal reforzada con una sanción pecuniaria
El primero se apega a los incisos del artículo 48 del Código Disciplinario Único y considera que Petro incurrió a título de dolo, es decir, con intención, en faltas gravísimas al echar a andar el 18 de diciembre de 2012 de manera improvisada el nuevo esquema de recolección de basuras de la ciudad. El segundo considera que las faltas fueron apenas culposas, sin intención, y obedecieron a la peracia del funcionario y no a un propósito deliberado de causar daño. Fuente, revista Dinero, cierro comillas. Si la Procuraduría toma la decisión de destituir al alcalde, el presidente colombiano Juan Manuel Santos deberá ternar a 3 personas con la condición que deben ser del mismo partido del actual burgomaestre. Aunque el alcalde ha puesto trabas para que este proceso no avance, se debe tener en cuenta que los planes sociales que tiene la alcaldía sufrirían grandes problemáticas, como la recuperación de la calle del Bronx, la investigación en el caso del carrusel de la contratación, el sistema integrado de transporte público y la aplicación del plan de ordenamiento territorial. Sin duda, las corrientes políticas de estos funcionarios son totalmente distintas. Petro de izquierda y el procurador de extrema derecha. Petro ha dado su apoyo al proceso de paz que se lleva en La Habana, mientras que el procurador critica fuertemente este proceso. Para finalizar, como dato curioso, el procurador lo elige el Congreso de la República, y cuando Petro era senador en el año 2009, votó por el entonces magistrado Alejandro Ordóñez, quien se convirtiese posteriormente en Procurador General de la República.